Les doy la bienvenida a Del Saber Hacer al Hacer Saber, un podcast sobre comunicación para universidades. Soy Manuel Bomecker y en las conversaciones que recorreremos juntos vamos a dialogar con personas que piensan, diseñan y gestionan la comunicación para universidades desde adentro. Este podcast surge de años de trabajo con universidades de América Latina, en particular con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con la Universidad Nacional de Córdoba, con el Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la Argentina y con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Quédense para escuchar una conversación que continúa pensando cómo se construye la comunicación para la ciencia, la educación y la innovación. Empecemos. Vamos a dar comienzo formal a este capítulo. Capítulo que para mí marca una bisagra en los capítulos que se puedan grabar de estas entrevistas, que uno no sabe cuál es el fin de esto, que para mí marca una bisagra en el recorrido que yo le quiero proponer a la gente que pueda ver o escuchar estas entrevistas y este recorrido, porque es mi primera entrevista, en términos formales, con una colega de otro país, que además se ocupa de conducir las decisiones comunicacionales en términos de la comunicación institucional de una universidad de una importancia como la Universidad de Asunción, digamos, la capital de uno de los países de Sudamérica, es decir, una universidad de ese nivel de importancia. Quiero contar un poco de dónde nos conocemos. Nosotros nos conocemos con Evelia a partir de nuestra tarea en la Comisión de Comunicación de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que nuclea en algún sentido a la gran mayoría de las universidades públicas sudamericanas. Nos hemos encontrado en espacios de debate muy interesantes, que nos han llevado incluso a tener intercambios luego por privado, más allá de las tareas institucionales que nos abocan. Y quiero, antes de invitarte a charlar, un poco presentarte. Evelia es una comunicadora institucional, como decíamos, de la Universidad de Asunción, ha trabajado en diversas instituciones públicas, como el Ministerio de Hacienda. Entiendo que has estado haciendo un recorrido muy concentrado en las instituciones públicas, esencialmente, en términos de tareas de gestión. Sos docente, sos investigadora y has publicado una enorme diversidad de libros que van desde la comunicación para la prensa en términos de la gestión del Estado, digamos, como estrategias de comunicación institucional que son muy interesantes de analizar en términos de las perspectivas que abordan. Bienvenida, y lanzarte una primera pregunta, que es que nos cuentes un poco quién, digo, más allá de estos títulos que yo tiré sobre vos, quién sos, por qué te motiva a hacer comunicación y qué te motiva de trabajar en las universidades, qué son la universidad para vos, ¿no? Bueno, gracias. Encantada de estar en este espacio. Manuel, yo creo que lo que estás haciendo es algo maravilloso, porque en mi último libro, Organizaciones que Comunican, me quedó mucho una frase de unos investigadores latinoamericanos que decían: el desafío del saber hacer al hacer saber. Ese es un desafío, es un desafío de la ciencia y es un desafío de la comunicación organizacional, porque la comunicación organizacional es reciente, está en pañales dentro de la ciencia de la comunicación, que en su paradigma informacional se centró con toda su literatura, su investigación, y cuando empieza a trabajar en las organizaciones, empieza a abrir un nuevo capítulo que todavía falta mucho por hacer saber. Hemos aprendido a saber hacer, pero nos falta todavía ese caminar de hacer saber para que esta sea una especialidad que nosotros podamos heredar a profesionales universitarios que puedan salir especialistas en comunicación organizacional con toda ese peso científico de tener una amplia literatura, de tener experiencias, de tener esa investigación científica de lo error y acierto, y eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que tratamos de hacer, creo que eso nos une. Cuando nosotros, y yo entendí profesionalmente que cuando uno pone al servicio su conocimiento, sus dones,
en el área que uno decidió abrazar, esto se multiplica, impresionantemente se multiplica. Yo empecé como comunicadora de medios masivos en Paraguay, y terminé esa etapa en una etapa en que los medios masivos a finales de los 90 empezaron a pasar por una crisis profunda en Paraguay de sostenibilidad financiera y se empezaron a cerrar. Y muchos periodistas quedamos fuera de la posibilidad de seguir haciendo periodismo y empezamos a hacer comunicación institucional y entramos en un campo en el que algunas universidades ya estaban formando comunicadores especialistas en comunicación institucional, como era acá la Universidad Católica de Asunción. Ajá. La una siempre se centró y las privadas se centraron en periodismo, que es como que la niña bonita de la comunicación, la que atrae más, ¿verdad? Pero universidades como la Universidad Católica se juntaron, ya daban la especialización comunicación institucional con muy buena demanda de alumnos, que llegó un momento creo que el año pasado, la especialidad comunicación institucional tenía más alumnos que periodismo, por ejemplo. Y eso fue así como una... Entonces, ¿qué estamos enfrentando ahora en el mercado? Estamos en una alta demanda de las organizaciones de comunicadores organizacionales especializados en este tema de comunicar, que no es tanto, que es como un híbrido entre el marketing y las relaciones públicas, pero un componente que son disciplinas aliadas de la comunicación organizacional, definitivamente, como lo son el diseño gráfico, que acá en Paraguay se llama comunicación visual, como lo audiovisual y como todas las otras disciplinas afines, la publicidad, la propaganda. Pero realmente el desafío de la comunicación institucional en Paraguay, y creo que en la región, es ir un poco dándole el espacio desde la academia a esta formación, ¿verdad? Desde la academia. Y ahí nosotros estamos en el día a día de trabajar en esto y a la par hacer un apostolado con nuestra profesión, con esta disciplina en las que nos especializamos para ser como esos faroles que van iluminando el camino de las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Vos haces si uno mira tu currículum, haces un recorrido, voy a decir lineal, no quiero que suene mal esa idea, pero digo, estudiaste comunicación, te formaste en comunicación, investigaste comunicación, te dedicás, digo, pareciera que no tuviste muchas dudas en tu carrera profesional. Vos nombras marketing, comunicación visual, digo, la comunicación de las organizaciones, empezás a hablar como de estas aliadas de la comunicación organizacional. Te voy a hacer una pregunta que es una pregunta trillada, pero que me gustaría mucho escuchar tu definición. ¿Qué es la comunicación para vos? ¿Por qué comunicación? Digo, ¿cómo llegas al mundo de la comunicación? Y sobre la duda, ¿qué es comunicación? Te quería decir, y mirando todo ese histórico epistemológico, Juan Díaz Bordenave, que siempre le menciono, porque es un investigador latinoamericano, más que paraguayo, es latinoamericano. Él y sus colegas revolucionarios de la comunicación más humana que nace en Latinoamérica, ellos decían, comunicación es relación. Bien. Y creo que es la definición más completa. Y hay una frase que a mí siempre me queda, decía, el diálogo forjador de la comunicación horizontal. Y ahí tenés la definición de lo que ellos ya hablaban en los años 70 y que ahora en esta aldea global de McLuhan, que es realidad ahora que lo estamos viviendo, más que nunca ese pensamiento científico está más que vigente. La comunicación es relación y cuando hablamos de relación, no podemos dejar de entender que sin diálogo no hay relación, sin participación no hay relación. Entonces,
Creo que comunicación es relación, es la definición más completa que en este momento podemos darle a la comunicación, haciendo honor a las escuelas latinoamericanas. Me parece muy bello, además de lo que decís, coincido, porque cuando aparece la comunicación organizacional o empieza... Una cosa que hay que decir para la gente, para que no le hablemos al tupper de los profesionales de la comunicación, nadie inventa la comunicación organizacional. Las organizaciones ya se comunicaban de alguna manera u otra, siempre lo hicieron, que hay algo que para mí es muy importante aclarar, que es las organizaciones no se comunican, se comunican las personas que gestionan las organizaciones. Digo, no hay un ente separado de las personas que se pueda comunicar, eso me parece que, y eso me parece que está reforzado en tu mirada cuando definís comunicación como relación. ¿Quiénes son los que se relacionan? No las organizaciones, sino las personas que están en las organizaciones. Entonces, cuando como disciplina, empieza como práctica, como especialidad dentro de la comunicación, de la disciplina de la comunicación, aparece la comunicación organizacional, y si hacemos un flash y venimos al presente, y la comunicación organizacional hoy parece exclusivamente atravesada por métricas y números para medir los resultados, hay algo que se empieza a perder detrás de eso, que es el atravesamiento sociológico de la comunicación. Cuando nosotros empezamos, para mí, cuando empezamos a entender, y de la mano de tipos como Carlos Escolari, que empiezan a pensar las interfaces, digamos, si nosotros recuperamos esa idea y visibilizamos que todas las organizaciones, la humanidad en general, los países, los estados, las empresas, las universidades, son organismos colectivos, y que lo que la comunicación hace es gestionar las interfaces de relacionamiento dentro de la comunidad, es recuperar algo que es eso que vos decís, que es la máquina que nos permite relacionarnos, la comunicación como esa maquinaria o ese invento o ese artefacto que usamos las personas y las organizaciones para relacionarnos con el mundo, con los proyectos, con los seres queridos, con el comercio, con lo que sea. Y en ese sentido, ¿por qué el sector público? ¿Por qué elegiste desarrollar principalmente tu carrera, por lo menos lo que se ve en tu currículum, en el sector público? ¿Qué te llevó a estar ahí y no en otro lado? Bueno, en Paraguay se produjo un fenómeno, se sigue produciendo un fenómeno interesante, que en la función pública, para las áreas de comunicación, siguen prefiriendo el comunicador que tenga especialidad en gestión de prensa. Porque la comunicación se mide desde los resultados de visibilidad mediática. Y eso era muy fuerte hace 20 y tantos años que yo empecé. Entonces, el profesional más requerido era aquel que venía de medios masivos, el que tenía la experiencia periodística para hacer gestión de prensa y que es toda una especialidad en comunicación institucional, la relación con los medios masivos, con esos receptores de los mensajes de las organizaciones que son realmente propagadores del mensaje, ¿no? Son estratégicos. Bueno, entonces en Paraguay se prefería, y en la función pública más. Entonces, lo que veníamos de esa escuela, teníamos más espacios en las instituciones públicas. Entonces yo empecé mi caminar y fueron 10 años que a mí me costó muchísimo, porque la función pública es vertical y el periodismo es más o menos horizontal en nuestra época sobre todo. Que realmente nos sentíamos un poquito más libres o soñábamos ser más libres. Ahora en la actualidad nosotros sabemos por toda este acceso a la información que existe, quiénes son los dueños de los medios, qué intereses tienen. Entonces ya sabemos, incluso en Paraguay hay una polarización de medios muy cementados y en manos de gente muy poderosa y muy
con intereses políticos muy grandes. Entonces, es como que el periodismo ya no es ese espacio ideal que era hace 30, 40, 50 años en Paraguay. Hay algo que hay que aclarar cuando los profesionales de la comunicación tomamos esta posición donde decimos sentame o sentá al profesional de la comunicación en la mesa estratégica, porque eso va a ser un favor, porque con los años, cuando uno empieza a participar de lugares de gestión, por supuesto que también es razonable que para sentar a ese profesional de la comunicación en esa mesa estratégica hay que tener confianza estratégica y confianza política, para lo cual todas las publicaciones, las experiencias que se hagan circular son centrales para que haya confianza estratégica en eso. Pero hay algo que me parece que para mí hay que aclarar, que es que si no ponen a alguien estratega en la mesa, no va a pasar nada. O sea, sí van a pasar cosas. La organización va a seguir funcionando. La organización va a seguir publicando cosas en Internet. El planteo con el que profesionales como nosotros venimos es que va a haber un cambio de categoría en los resultados de lo que se puede gestionar con la comunicación cuando está integrada a las decisiones estratégicas, ¿no? Que esa me parece que es la diferencia fundamental en lo que vos traes a la mesa, digamos, los resultados, y cuando uno le da este contexto de entender que son los gestores de las interfaces y de las narrativas que se construyen, me parece que hay algo fundamental. Quiero hacerte un ajuste, porque me parece muy interesante lo que estás contando, pero para ir caminando de a poquito hacia, sobre todo el lugar donde nosotros nos conocemos. Sí. Pero me parece que tiene contexto, porque venimos hablando de la comunicación, de la sociología, de la visión del Estado, de la visión de servicio. Digo, estamos afinando el embudo, digamos, en el proceso. Pero antes de entrarle más al perfil universitario, digamos, de las cosas, vos dijiste, quiero retomar, porque tiene que ver con lo universitario, esta diferencia entre el saber hacer y el hacer saber, ¿no? Y que además hiciste algunas aclaraciones, como cómo el diseño en Paraguay se le dice comunicación visual. ¿Qué querés decir con hacer saber? Si tuvieras que profundizar en ese concepto respecto de la tarea de los comunicadores, de la tarea de las organizaciones respecto de cómo pensar su propia comunicación, ¿qué quiere decir hacer saber? Hacer saber es darle proceso a las acciones diarias que se van construyendo en el ejercicio de la comunicación, ¿no? Dentro del sistema organizacional, nosotros sabemos que la dirección de comunicación, el área de comunicación, se encarga de la relación con los públicos estratégicos y dentro de esa relación de los públicos estratégicos está la comunicación interna y externa. Se divide algunas autoras como Iris Moreno, que tiene un libro que es de Argentina, que a mí me gusta mucho. Comunicación institucional pública se llama, creo que es un libro. Ella habla de una tercera pata, interinstitucional, interna, externa e interinstitucional. La interinstitucional para ella es la relación con las organizaciones pares, ¿verdad? Que sería dentro de AUGM, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Las interinstituciones que interactúan y se relacionan. Bueno, hacer saber es lo que hacemos los investigadores cuando decimos, bueno, esta forma de planificar la comunicación para un año es la que sirve. ¿Por qué? Yo vengo planificando este formato de comunicación año tras año, lo vengo ajustando y esto es lo que me sirve porque yo evalúo, yo pongo en práctica, entonces yo genero un formato estándar de plan de comunicación para que otros sepan hacer. Entonces de ese instrumento de saber hacer saber. Entonces yo le doy a la comunidad de comunicación o a la disciplina en sí una estrategia de comunicación que puede convertirse en una forma de hacer de otros que están buscando ese camino. Explico, Manuel, es lo que vos vas a hacer escribiendo los libros, ¿verdad? Contando un poco lo que vos haces para hacer saber.
Eh, Porque del saber hacer y mi experiencia con una de mis investigaciones, como en la realidad en Paraguay no se conocía mucho la comunicación institucional en la práctica, porque como decía Juan Díaz Bordenave, la práctica siempre le gana 5 pasos a la teoría, y es así. Decían los libros, bueno, que en la organización estas debían ser las funciones de la comunicación del comunicador institucional. Pero en la práctica, algunas de esas funciones ya están inexistentes, ya están en decadencia y surgen otras. Entonces, en ese saber hacer diario eh, surgen las nuevas recetas que vamos colocando en algún lado, ya sean en libros, ya sean en conferencias, ya sean en encuentros, ya sean en estos espacios, en donde decimos, bueno, hay una forma de hacer que es mejor y que yo puedo compartir contigo para que vos mejores y llegues a la excelencia en tu gestión, ¿verdad? ¿Cómo son los desafíos que tenés vos como comunicadora de una universidad, de la dimensión como la Universidad de Asunción, en términos de la claridad de cómo gestionar estrategias? ¿Para qué le sirve? Digamos, la Universidad de Asunción tiene en claro, pienso no en vos, sino en los equipos de gestión, de decisión política, digamos, ¿para qué usar? ¿Para qué le sirve? ¿Qué resultados le traen las plataformas digitales y los medios de comunicación? Más allá de los números que vos le puedas presentar o de tu mirada, desde el lado de la conciencia política de eso, de la función social que tienen para la comunidad. ¿Qué relación tienen los decisores con esas plataformas y la comunidad con esas plataformas? Bueno, definitivamente las plataformas propias, los medios propios, ¿verdad? De las universidades, entiéndase como medios, que son las radios, la TV, ¿verdad? Como los canales estos digitales, la página web, las redes sociales, los WhatsApp habilitados para recibir, incluso están incluidas en esa red de interacción, el WhatsApp, ¿verdad? Que yo estuve recientemente en Brasil, en Minas Gerais, con nuestra colega Flavia, ¿verdad? La directora ahí de CDCOM, tienen un equipazo. Y ellos, por ejemplo, en Brasil ya no usan Facebook ni X, son 2 redes sociales que ya no tienen, ya están muertas para ellos, ya no utilizan, y le dan muchísimo, muchísimo valor al WhatsApp como un medio, una red social, ¿no? Bueno, decirte que estratégicamente nosotros, cuando yo vine a la UNA, va a ser 2 años, ¿verdad? La directora de comunicación anterior hizo un gran trabajo con el trabajo de los medios propios, ¿m? Y sobre todo la web, la red, las redes, en donde se mimó y se educó, se mimó, digo yo, de mimar, ¿verdad? De atender mucho al público estratégico de una forma con mucha calidad, ¿eh? Nosotros tenemos en nuestra producción audiovisual videos preciosos, drones que alzamos en el campus y mostramos todo lo que nuestro público estratégico quiere ver y sentir, ¿eh? Lo que no, y lo que yo trabajé era lo que esa es la web de la UNA. Esa, por ejemplo, es una imagen tomada con drones del equipo audiovisual de la Dirección de Comunicación del Rectorado de la UNA. Tenemos muy buena producción audiovisual y somos la universidad más grande e importante de Paraguay y estamos muy bien ranqueadas en la región. Y eso nos interpela a que todo lo que haga la DRIC sea de extrema calidad. No podemos no puede ser una producción baja en audiovisual, ni en textos, ni en contenido, ni en mensajes, ni en redes, ni en un sinfín de cosas. Por ejemplo, ahí tenemos TikTok que tiene
impresionante la cantidad de seguidores acá. La community manager Gloria me hizo un resumen de cómo estamos, ¿verdad? Si me esperan un segundo voy a buscar, porque para esta reunión ella me hizo un resumen de cómo estamos en las redes sociales y incluso hemos incursionado en hacer noticias científicas y a profundidad en LinkedIn, por ejemplo. Tenemos un equipo de redactores que son buenísimos. Tratamos de ir de lo superficial, de lo informativo a lo educativo, ¿verdad? Que podamos entretener, que podamos informar, pero que también podamos educar. Es realmente, y con relación a, acá está la estadística que me preparó Gloria, tenemos en Facebook 109,000 me gusta y 136,000 seguidores, muchísimo es para Paraguay. Recuerden que nosotros estamos un poquito menos que 7 millones de habitantes. Claro. Sí, y Instagram 47,000 seguidores, en X 18,000, en LinkedIn 48,000, TikTok 70,000K, en YouTube 1.35 y en otras redes, ¿verdad? Y es un gran desafío generar mensajes para cada una de esas redes. Y de ahí va el aporte estratégico de la mirada institucional, de la comunicación institucional que nosotros, que vos y yo defendemos tanto, ¿verdad? No es tener un medio solamente porque las radios que tengamos una radio está en sintonía con lo que se tiene en la región o que tengamos un canal de televisión. ¿Cuántas personas escuchan esa radio? ¿Cuántas personas interactúan? Me sirve como un canal de relación, entendiendo la comunicación como relación. Este canal, y eso se puede, hay que revisar anualmente. Y en el tema que me preguntaste, de los medios masivos como expansores de ese mensaje, nosotros tenemos claro que lo que preparamos para los periodistas, incluso yo hice un acercamiento y hice una red de periodistas de la UNA. Y estratégicamente, y creo que me falta todavía escribir sobre en eso de hacer saber las estrategias de gestión de prensa, unos tips. Hace mucho ya no me da el tiempo para escribir artículos, pero tengo algunos artículos en una revista especial, un diario especializado, 5 días de Paraguay, en donde suelo escribir tips de comunicación en empresas, pero ya no me dan los tiempos ahora, pero creo que voy a volver. Y preparamos artículos exclusivos solamente para los periodistas que escriben sobre universidad. Y ahí está la mirada comunicacional, que no va a tener el del marketing, ni el de relaciones públicas, ni el diseñador, sino va a tener el comunicador que asume ese liderazgo y que tiene la capacidad disciplinaria que la disciplina formativa le da de identificar cuál es el mensaje que yo le puedo ofrecer a este canal de medio de comunicación masivo para que se realmente cumpla mi objetivo de llegar a su masa y él cumpla con su objetivo de informar a su masa con algo que nosotros sabemos que viene del principio de la notoriedad de la noticia, de la instantaneidad, del interés general y de todos esos principios que estudiamos en comunicación. Entonces, nosotros producimos generalmente, yo le digo a mi equipo, bueno, tenemos que producir. ¿Armamos una red de periodistas de la UNA? Sí. Tenemos que producir información para ellos. Entonces producimos esa información. Le enviamos en un drive todas las fotos en alta, videos, enviamos artículos que ellos replican con siempre un contacto que está ahí esperando la llamada de ellos para extender la información, para ampliar, para darles el enfoque que ellos van a necesitar. Pero ahí hay algo muy estratégico, Manuel.
entender qué es lo que yo puedo ofrecer, ¿verdad? Porque en el tema de manejo de gestión de prensa, pues es como un boomerang, ¿verdad? Nosotros como profesionales de comunicación sabemos ya cuáles son las tendencias editoriales de cada uno de los medios. Entonces, cuando se generan ciertas situaciones de crisis, por ejemplo, sobre todo, nosotros ya sabemos cuáles son las tendencias editorial de cada uno de los medios. Entonces, cuando se genera una crisis comunicacional, una crisis organizacional es crisis comunicacional, dicen los expertos, siempre yo ya estoy teniendo un monitoreo de cómo va a enfocar cada medio de comunicación de acuerdo a su línea editorial en Paraguay. Bueno, cerrando esta idea, decirte que el gran desafío con los comunicadores de medios masivos es lograr conectar con lo que ellos necesitan, y cuando vos le das tu mensaje de la universidad, ellos sientan que vos le estás ayudando a llegar masivamente a su público objetivo. Creo que las personas comunicadoras tenemos un desafío de una construcción de un discurso político hacia adentro de las organizaciones, para que las oficinas de comunicación dejen de ser las oficinas del posteo de Instagram o de la nota de prensa y pasen a ser oficinas de narrativas, digamos. Pero también hay un desafío desde arriba, que es que los equipos de gestión entiendan el rol estratégico de la comunicación para darle ese lugar específicamente, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario vos? El escenario es a conquistar, ¿no? Es a conquistar, porque las instituciones han entendido que necesitan un área de comunicación. Okay. Han entendido que necesitan un profesional de la comunicación. Han entendido que las oficinas de comunicación son multidisciplinarias, en donde tenemos desde periodistas, camarógrafos, productores audiovisuales, relacionistas públicos, licenciados en marketing, en publicidad. Es multidisciplinario. ¿Mm? Han entendido. Lo que no han entendido, quizás todavía falta conquistar, es ese rol estratégico y jerárquico de estar en la mesa directiva de la organización, y desde ahí empezar lo estratégico. Porque lo estratégico no puede ser, le voy a poner un moño a tu proyecto. No. Lo estratégico es gran definición. Acompañar tu proyecto, decirte, bueno, esto es lo que quiero hacer, y desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo vamos a? Porque todo comunica, esos conceptos. Y en el punto, antes de olvidarme que te iba a decir de la gestión de prensa, tiene que ser ganar, ganar. El principio de ganar, ganar con la gestión de prensa. Si vos llevas ese principio a tu relación con los medios masivos, ellos te respetan, te dan un espacio, pero ese ganar, ganar tiene que ver. Nosotros le dedicamos muchísimo tiempo a ese grupo de comunicadores fieles, fieles por decirlo, están atentos a lo que nosotros divulgamos, y lo que preparamos para ellos tiene que ser de interés público. Yo no le puedo enviar a ellos una decisión del consejo de un asueto estudiantil, por ejemplo, o de unos horarios internos que les interesan solamente al público interno. Tengo que darle algo que les permita ganar también lectores, ¿verdad? Sí. Y ahí, finalmente, nuestro gran caballito de batalla acá en la UNA es la investigación. La investigación, todo lo que nuestros investigadores descubren, patentan, reciben distinciones, nosotros presentamos como un aporte de la academia a mejorar la vida de las personas. Entonces, eso ha sido realmente un boom. Las figuras de éxito, los casos de éxito, las acreditaciones de las carreras, el tema presupuestario, las marchas por más presupuesto,
todas esas situaciones de crisis también desde la comunicación tratamos de sacarle algún tipo de ventaja en la relación. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo tengo una crisis así mediática gigante, mi grupo de comunicadores, periodistas del rectorado, se fortalece, porque están ahí pidiendo. Y una cosa, cuidamos mucho la relación. ¿Qué quiere decir? Si a las 8 de la noche me escribe un periodista y me dice, necesito el teléfono de tal investigador que está becado en Alemania haciendo, le buscamos, ¿verdad? Porque es relación. Y la relación no es solamente recibir, No es solo lo dar. que yo necesito, claramente. Claro, es dar. Bueno, y si podemos sacar algo de esta conversación, Manuel, para nuestros colegas que están en ese desafío de generar relación en su gestión de comunicación, porque es hacer comunicación, es cuidar esa relación con esos públicos estratégicos que se definen cada año, a principio de año, cuando voy a hacer mi planificación estratégica. ¿Con quiénes me voy a relacionar este año? ¿A quiénes descuidé? ¿A quién cuidé más? ¿A quién necesito atender más? Mira, me encanta eso que me estás contando, porque en Argentina no es esa la misma realidad, excepto en contadas instituciones, las direcciones de comunicación tienen una estructura sólida, grande, excepto contadísimas excepciones. No hay esa mirada de la formación en comunicación como la que nombrás, digamos, de las carreras. Aquí también las relaciones públicas son más parecidas al protocolo y a las relaciones, a la gestión de las relaciones organizacionales, la gestión de eventos públicos, digamos, otra cosa. Me parece que ese es un gran desafío para la Argentina también, a construir en ese punto. Creo que las personas que hacemos comunicación tenemos que conquistar esos espacios. Para eso hay que construir discurso público sobre el tema, porque quienes son decisores en las organizaciones no tienen por qué tener formación en el tema, ni tener en claro que eso debe ser así. Ha sido un diálogo muy enriquecedor y muy interesante, que espero que la gente que lo vea pueda sentirlo así. Y vamos a seguir charlando muchísimo. Sí, Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Por la comunicación. Realmente creo que va a ser invaluable, es invaluable tu aporte y bueno, este camino es así. Esto fue Del Saber Hacer al Hacer Saber, un capítulo más del podcast sobre comunicación para universidades. Mi nombre es Manuel Bomecker y hace más de 15 años trabajo acompañando universidades, equipos de ciencia y espacios de innovación en el diseño de sus estrategias de comunicación. Podés ver este podcast en YouTube, escucharlo en Spotify y en Medium podés acceder para ver artículos que publico de fondo sobre comunicación institucional. Todos los enlaces están en la descripción del episodio. Gracias por estar ahí. Que sea comunicación.